Agradezco enormemente que nos tome la llamada el licenciado Roberto Quijano, abogado experto en el área laboral de seguridad social y migratoria, consejero del Instituto de Transparencia del Estado de Baja California 2014-2015, fue regidor independiente, es catedrático universitario, entre otras cosas. Coordinador de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, fue presidente del Centro Empresarial Tijuana de la Coparmex y además, licenciado, muy buenos días. A partir de ayer, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Así es, David. Gracias por el espacio, como siempre, y tu generosidad hacia mi persona. Un fuerte abrazo y saludos. Gracias. Oye, licenciado, es que hay un tema bien importante, pero pues tampoco puedo dejar de lado platicar contigo del Consejo Ciudadano. ¿Qué te parece si platicamos unos minutitos sobre lo que viene con este aumento al salario y después te pido algunos posicionamientos respecto a tu nuevo cargo en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal? Digo, pues no te puedo dejar ir así, ¿verdad? A ver, vemos que hay claroscuros en el anuncio de que va a aumentar el salario mínimo el 22% en el 2022. Y habría que entender, según el avance que nos mandaste, habría que entender qué representa esto en cuanto a la carga para los patrones, pero también las limitantes, porque como la vez pasada que anunciaron aumento del salario mínimo, pues no es para todos. Vamos por partes. ¿Qué será lo más importante, licenciado? Mira, sí, David. Bueno, se reforma la Ley Federal del Trabajo, concretamente la ley que regula la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la que determina año tras año cuál es el aumento para el año inmediato siguiente. Y la ley dice que el aumento del salario mínimo debe ser cuando menos la inflación del año anterior, es decir, si en el 2021 tuvimos una inflación o vamos a tener una inflación de entre un 7 y un 10%, cuando menos el aumento del salario mínimo debió haber sido esa cantidad. Sin embargo, pues bueno, ante la sorpresa de muchos, el incremento del salario mínimo se vuelve en un 22%, el cual habrá que verlo bajo dos ópticas. Primero, la óptica de la justicia social, la óptica del trabajador, claro, la óptica de la necesidad de que el trabajador gane más, y es totalmente justificable, el trabajador debe de ganar más dinero. México ocupa, ya lo hemos comentado, uno de los últimos lugares en salarios mínimos. Te aclaro que en Baja California poca gente gana el salario mínimo, hay prestaciones, y en Baja California estamos más o menos como en un 40% arriba del salario mínimo. Ese es el promedio que se gana en Baja California. Sin embargo, desde el otro punto de vista de negocio, pues bueno, el impacto para las empresas es un impacto brutal. Lo estamos estimando entre un 35 y un 40%, porque como tú bien sabes, David, el salario mínimo trae un impacto tributario, es decir, el patrón por cada peso que le pague al trabajador de salario, más o menos entre un 35 o un 40% se va en contribuciones como es Infonavit, Seguro Social, impuestos sobre la nómina, el SAR, que es el fondo de retiro. O sea, el impacto para el patrón no es del 22%, es cerca del 35%. Entonces, es una situación muy grave, sobre todo, David, que habrá que recordar que el 85% de las empresas en México, y Tijuana y Baja California no es la excepción, son microempresas, es decir, empresas que tienen 2 empleados, hasta 5 empleados. Imagínate un abarrote, un salón de belleza, una farmacia, un estacionamiento, donde hay 1 o 2 empleados. Entonces, de la noche a la mañana, que el patrón se vea obligado que su costo real va a ser un 35% más, es grave, ¿no? Es muy, muy grave. En la Coparmex siempre hemos dicho que nuestra chamba como empresarios es cuidar el empleo, ¿sí? No el empleado ni al empleador. Tenemos que cuidar el empleo, que el empleo permanezca, un empleo digno, bien pagado, con seguridad social. Y esto desafortunadamente pudiera provocar una situación de carácter de informalidad, porque la carga fiscal va a ser brutal para el patrón. Y aquí en la frontera, ¿cómo quedarían esos numeritos, ese salario mínimo? ¿Y qué significa en términos prácticos esto último que dices, licenciado? Esto que va a generar más informalidad. Digo, lo primero que pensé es, pues mejor nos arreglamos tú y yo y te doy el dinero en cash, así ni tú ni yo. O sea, no sé si vaya por ahí. Sí, mira,
Sí, en la frontera existe un solo salario mínimo, esa es la verdad. En el centro del país sí existen lo que se llaman los salarios mínimos y los salarios mínimos profesionales. Hay un catálogo de cerca de 70 salarios mínimos profesionales, mecánicos, electricistas, enfermeras, gente que atiende cierto tipo de negocios. Sin embargo, en la frontera el salario mínimo es todos ganan la misma cantidad, ¿no? Y indudablemente, vuelvo al tema, ¿no? La carga fiscal del patrón siempre ha sido muy fuerte. Y lo irónico de esto, David, es que en Coparmex, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, si no es que la mayoría, es que todos estamos obligados al pago al gasto público, ¿no? A pagar impuestos. Sin embargo, los servicios que recibimos no son en esa medida. ¿Sí me explico? El seguro social no va a mejorar, las calles no van a mejorar, la seguridad pública, que les tocamos el tema, no va a mejorar porque paguemos más impuestos. Entonces, lo que los gringos llaman la accountability, ¿no? El compensar. Si yo pago más impuestos, vamos a pagar impuestos como en Finlandia, como en Suecia, si tengo servicios de esa calidad. Si pago impuestos como en esos países y sigo recibiendo los mismos servicios, pues qué carambas, no creo que no se justifica ningún incremento. Uh-huh. ¿Y lo de la informalidad cómo viene? Bueno, muy grave, muy grave, te vuelvo a decir, más del 80% de los negocios en el país son microempresas, e indudablemente que el patrón, muchos patrones no van a poder con esa carga financiera. En una reunión tuya y mía anterior, en una entrevista, te comentaba que Baja California tiene altos índices de informalidad, no tan altos como en el resto del país. Estamos en el top 3 de empleo formal, ¿sí? Sin embargo, pues esto nos va a hacer caer no solamente a nosotros, sino a muchos otros negocios pequeños que no van a poder aguantar este incremento. Y si nos pudieras explicar el punto de la inflación, licenciado, ¿por qué se está poniendo sobre la mesa esta preocupación? ¿Qué tiene que ver todo esto que nos acabas de explicar con que se incremente todavía más la inflación en nuestro país para el año que entra? Mira, es un punto bien importante que toca, fíjate, la inflación, bueno, el país va a terminar con una inflación de alrededor del 10%, lo cual es una de las inflaciones más altas de los últimos 20 años. Y pues bueno, el aumento a los salarios en tal porcentaje, el patrón no lo va a poder absorber en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, el consumidor final es el que termina pagando o cubriendo precisamente este incremento. Entonces, y el patrón no se va a esperar, el comerciante en pequeño no se va a esperar el 1 de enero, porque ya sabe que a partir del 1 de enero va a tener que incrementar los salarios de su personal y puede decir, ¿a qué carambas, no? Mejor lo aumento mis precios de una vez para estar preparado a partir del 1 de enero. Y sí, va a ser una gran presión inflacionaria, sobre todo quienes vivimos en la frontera, ¿no? Que pues nuestra referencia, para bien o para mal, muchas veces es el mercado norteamericano. Sí, y creo que la parte más interesante, bueno, que a mí me parece más interesante, obviamente al público, cada quien tendrá sus propios puntos de vista, es esto que explicabas. Pues bueno, a lo mejor un gran corporativo, una gran empresa tendrá que hacer ajustes mínimos, pero pues un microempresario, el que tiene su changarrito, pues es el que más la va a sufrir para lograr el equilibrio, porque finalmente están esos efectos sobre la mesa. Sí, imagínate un propietario de una tienda de abarrotes que tiene 3 empleados, que de un día para otro se le incrementa su nómina en un 40%. O sea, es imposible que no lo repercute en sus precios. Claro. ¿Verdad? Y desafortunadamente el consumidor final es el que termina absorbiendo esos incrementos, y no lo quiero decir de manera incómoda, pero este incremento al salario mínimo pues va a ser rebasado de manera inmediata, ¿no? No, pues, híjole, pues ni modo, pues digo el híjole por el asunto de que no es muy optimista este futuro en este aspecto, y me hiciste recordar, licenciado, pues el asunto de algunos nuevos impuestos que se están generando y que en su momento platicamos sobre, por ejemplo, de las plataformas de streaming, y dicen, no, es que esto no le afecta a los consumidores, solamente a estas empresas. Pues sí, pero la empresa se lo va a prorratear en el precio a sus consumidores. Totalmente. Entonces, ahí el fondo de todo esto. Oye, estamos platicando esta mañana con el licenciado Roberto Quijano. Oye, licenciado, te decía, también quiero platicar, aunque sea un par de minutos contigo, respecto a tu nueva
responsabilidad. Ayer fuiste nombrado presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, cambiando radicalmente de tema. Y aquí te pediría tu posicionamiento como nuevo encargado de esta área. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los retos? Pero también en el contexto del otro gran anuncio de ayer, que fue la renuncia efectiva a partir del viernes del fiscal estatal. Sí, gracias, David. Pues mira, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que atinadamente dirigió Juan Manuel Hernández Niebla, en varias ocasiones yo vi que le diste tú los espacios, ¿no? Y a nombre del Consejo, darte las gracias. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública lo ordena la Constitución Federal. Todos los estados tienen consejos estatales. Está formado por 8 personas. Esas 8 personas son los comités municipales de cada uno de los municipios del estado: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito y Ensenada. Y 3 consejeros ciudadanos, uno que representa al sector social, que está la maestra Rebeca Maltos de Mexicali; el sector educativo, Ismael Plasencia, que es el director de la Facultad de Economía y Administración Pública de la UABC, y un servidor, Roberto Quijano, representación del sector empresarial. Esas 8 personas formamos el Consejo Ciudadano. Es independiente, es autónomo, no dependemos de nadie. Y pues bueno, básicamente la función de este consejo es revisar las políticas públicas, proponer nuevas políticas públicas, y pues bueno, revisar la incidencia delictiva, que es un tema sumamente delicado. Y bueno, y en cuanto al tema de la renuncia del fiscal, pues nosotros lo vemos bajo 2 ópticas, ¿no? O me voy a brincar un poquito el tema y comentarlo qué viene, ¿no? Porque el fiscal pues se va al día 10 y tiene un nuevo nombramiento, ¿no? Entonces, técnicamente la gobernadora tiene que mandar al Congreso del Estado una terna, es decir, 3 personas, para que el Congreso decida cuál de esas 3 personas debe de serlo. Nosotros lo vemos bajo 2 ópticas. La óptica estrictamente técnica, que ordena la Constitución qué requisitos debe de cumplir el nuevo fiscal, y bajo la óptica práctica, que no sea un nombramiento de un compadre, que no sea nombramiento de un amigo, que no sea el nombramiento de una persona que no reúna los requisitos técnicos. No digo que el licenciado Ruiz no los hubiera reunido, al contrario, creo que los reunía. Sin embargo, ahora hay que recordar que se modificó la Constitución por el tema de la edad. Entonces nosotros vamos a estar muy atentos que se cumplan con los 2 requisitos. Uno, que cumpla con la Constitución y la ley, y segundo, que no sea un nombramiento para un amigo. Claro, que es lo que creo que la ciudadanía también esperaría en coincidencia, sin duda. ¿Y cómo ves la propuesta? Pues ya finalmente aprobada, ya están en los últimos pasos para que esto comience a andar, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Bueno, sentimos que es algo que nunca debió haber sucedido, tan es así que el gobierno federal mantiene una Secretaría de Seguridad Pública, pero bueno, desafortunadamente cuando se gobierna con improvisaciones y con ocurrencias suceden ese tipo de cosas, ¿no? Estimamos que es correcta la medida, debe de crearse de nueva cuenta la Secretaría de Seguridad Pública, y pues estaremos muy atentos también del nombramiento de la persona que sea responsable de dicha secretaría. Bueno, se espera que sea Iván Carpio, ya hay pues esta expectativa. Sí, así es, creo que hemos tenido un par de reuniones con él, creemos que sí reúne el requisito, la experiencia ha dado resultados en el tema antisecuestros, creo que en esa área es importante, y pues que también la población entienda que la Fiscalía tiene el tema de la persecución de los delitos, de la investigación, y la Secretaría de Seguridad Pública tiene la finalidad de la prevención del delito y la seguridad en general. Entonces son atribuciones distintas y tan importante uno como el otro. Muy bien, pues conforme vayan llegando esas temáticas a Baja California, las definiciones me refiero, pues te estaremos echando un grito si nos los permites, licenciado. Con mucho gusto, como siempre muy agradecido por el espacio, a ti y a tu equipo de trabajo, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, David. Es el licenciado Roberto Quijano, es experto en el tema de justicia laboral, del derecho laboral, ha sido regidor independiente, ha sido consejero en materia de transparencia, coordinador de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, ha sido presidente de la Coparmex Tijuana, y hoy por hoy, con este nuevo encargo, nuevo presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California hasta el 2023, hasta diciembre del 2023. Son 2 años de actividades que vienen de frente y de los que estaremos muy, muy atentos.